Muy buenos días, amigas y amigos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Bienvenidos a este foro 4, en el que vamos a hablar de sismos. Lo hemos llamado un asunto para ocuparnos permanentemente, contrario a aquello de preocuparnos de repente, preocuparnos ocasionalmente, cuando hay alguna noticia falsa, algún rumor que circula muy fácilmente en redes sociales, o que si algún vidente, o que si es septiembre, alguna cosa de ese tipo. En este panel científico vamos a hablar principalmente de la parte del fenómeno, desde la mismísima fuente del Servicio Sismológico Nacional, que es la única fuente oficial para hablar del tema en términos de cuándo tembló, la magnitud, la ubicación, profundidad, etc. Tenemos la participación de personal del Servicio Sismológico para decirnos cómo se ha dado la sismicidad reciente en el pasado y qué podemos esperar en términos de esa distribución, de esa ocurrencia de sismicidad. Igualmente, además de saber que hay temblores grandes, pequeños, frecuentes o no frecuentes en diferentes regiones del país, nos vamos a preguntar, pues, ¿qué hacer? Hay soluciones y eso lo ha logrado la ingeniería. En México hay ingeniería, hay muy buenos ingenieros, constructores, diseñadores, analistas, y de eso nos van a hablar también en términos de la sismoresistencia, de cómo hacer para que un edificio no se colapse. Y que no se colapse un edificio significa no haya pérdidas humanas, y eso es precisamente el centro de nuestra atención en todo este asunto. Finalmente, se hablará de un asunto que poco se conoce, poco se discute, pero que queremos que se conozca y que se analice, se reflexione acerca del aseguramiento de los humanos. En el caso de los automóviles decimos, bueno, pues yo ayer no choqué, mañana no voy a chocar, entonces yo creo que mejor no compro el seguro, y eso tiene que ver con una pérdida económica que en algún momento vamos a tener. No me extiendo más en la introducción. Para iniciar, les leo la ficha curricular del doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, nuestro primer ponente. Él es físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestría en Ciencias en CICESE de Ensenada, y es doctor en Ciencias por la UNAM. Su experiencia laboral en el área de procesamiento de datos sísmicos comenzó hace 4 décadas, inicialmente como lecturista de sismogramas y apoyo y mantenimiento de estaciones sismológicas. Desde 2010 es responsable del área de análisis del servicio sismológico, colaborando con investigadores de varias instituciones, autor y coautor de varias publicaciones de investigación arbitradas, y es colaborador en diversas publicaciones de divulgación y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Adelante, por favor, doctor Espíndola. Gracias por su invitación. Y entonces, bueno, vamos a empezar aquí con esta presentación. Quizá es el material, pienso, adecuado. Quizá nos vamos a ir un poquito rápido. Entonces, pero son muy importantes. Les voy a pedir un poquito de concentración en las láminas. La siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente, miren, esta es la presentación. Soy Víctor Hugo Espíndola Castro, como ya les mencionaba el maestro del Servicio Sismológico Nacional, y ahí viene un póster de sismicidad del 2019 que se genera cada año. Esta es la imagen de la presentación. La que sigue, por favor. Entonces, miren, el Servicio Sismológico Nacional funciona desde que se inauguró en 1910, hace ya 110 años. El 5 de septiembre fue su cumpleaños, 110, y ese es un registro del sismo de San Francisco del 18 de abril de 1906. De hecho, es el negativo porque era un papel ahumado, y entonces ahí lo podemos ver, porque ya cuando se inauguró en 1910, ya las estaciones sismológicas pues ya estaban operando básicamente desde 1904. La que sigue, por favor.
Ahí está, cuando se inaugura, ahí está en la estación central de Tacubaya, que ahora es un museo, está atrás de la preparatoria 4, entonces aquí se las presento, y también hago una invitación, pues en cuanto se pueda abrir el museo, pues para que lo visiten. Hay gran cantidad de historia. La que sigue, por favor. Y esos son de los instrumentos que ahí pueden ver, son que todavía están en funcionamiento, ya no están operando, pero todavía son funcionales. Uno de los más conocidos es el registrador Viger de 16 toneladas, y otro es el de 1200, que eran básicamente, junto con un instrumento que se llama Omori, Bocho Mori, de periodo intermedio, pues eran los más, era tecnología de punta cuando se inauguraron, aunque siguieron funcionando hasta 1904. La que sigue, por favor. Miren, no nos extrañe, ahora cuando ocurre un sismo, básicamente pensamos que es el más fuerte. Sin embargo, aquí les pongo la imagen de un periódico de lo que ocurrió en 1912, un sismo cercano a magnitud 6.9, que fue aproximadamente 80 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Seguramente causó grandes destrozos. Ahí podemos ver que dice: los detalles de la catástrofe en Acambay, Timilpa y Atlacomulco tienen tintes de tragedia y lineamientos de horror. En Acambay no quedó casa en pie. Y bueno, ahí vemos la portada precisamente de lo que ocurrió hace más de 100 años. La que sigue, por favor, con su registro sísmico. Entonces, bueno, esta región, este sismo en donde ocurrió el sismo de Acambay, pues lo podemos ver en este mapa, en la parte norte. Ahí están la región de fallas de Acambay de Aljibes y Acambay, y vemos nosotros que están ahí varias fallas. Si bien se dice y se ha estudiado este tipo de sismos, en particular el de Acambay, se dice que sus periodos de recurrencia pueden ser de cientos de años. Es posible que en ese lugar en donde ocurrió el sismo de Acambay se vuelva a presentar ahí mismo uno dentro de muchas décadas. Sin embargo, nosotros vemos aquí este mapa en donde todo eso es el eje volcánico. Vemos que hay cantidad de fallamiento, que si bien no necesariamente se origine ahí, puede ser en cualquier sistema de fallas que se encuentra en el eje volcánico central. Regularmente ocurren sismos muy pequeñitos, como el de Pinal. Hay muchos sismos. Y recordar que también incluso la Ciudad de México pues se encuentra en esta parte del eje volcánico, por lo que eso lo hace todavía el peligro sísmico, no solo de los sismos que vienen de la zona de subducción, sino de los mismos regiones más cercanas. No necesita ser muy fuerte para que tengan un gran impacto en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo. Un ejemplo, obviamente, entre ese sismo de Acambay y este sismo de 1957, pues ocurrieron gran cantidad de sismos. Muchos también tuvieron impacto. Sin embargo, los más grandes ha sido después del de Acambay, este sismo de 1957, pero han ocurrido una gran cantidad de sismos que no solo han afectado la Ciudad de México, sino regionalmente poblaciones cercanas pues se ven muy afectadas. Aquí nada más mencionamos los que han tenido gran destrucción en la Ciudad de México. Entonces este es otro ejemplo, el 28 de julio de 1957, dice ahí grado 7 en la capital, grado 10 en Acapulco. Se refiere a intensidad. Sí, lo quiero aclarar. Dice: espantoso sismo, varios edificios fueron derrumbados totalmente. No solo voló el ángel, también hubo grandes daños en edificio. Yo me puse a leer toda esta literatura, ya lo he venido haciendo, de sismos fuertes en los periódicos, y en este caso hay un ejemplo de un edificio también en la colonia Roma que se desplomó,
y en alguna nota por aquí dice que el dueño junto con los ingenieros que construyeron no acataron las disposiciones que ya se tenían y que le aumentaron un piso al edificio y que no hicieron caso, que hicieron caso omiso. Entonces como que me recordó algo, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pero ¿por qué tiembla? Rápidamente nos vamos a ver por qué tiembla. Recuerden que el planeta es un planeta dinámico, como ya todos sabemos, que en el núcleo son temperaturas altísimas, tiene un núcleo interno, un núcleo externo, el manto y la corteza. Y precisamente aquí se pone un ejemplo, ¿verdad? Cuando calientan agua y existen corrientes de convección dentro del planeta que hace que la parte más superficial, que es la corteza, pues sufra fracturamientos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que origina? Bueno, que origina que precisamente en esos límites entre las placas tectónicas que se originan por esa dinámica interna del planeta, pues exista gran rozamiento y esas placas tectónicas unas se mueven respecto a otras con diferentes direcciones, y en el caso de la costa mexicana no es una excepción. Ahí está la zona de subducción, la placa de Cocos moviéndose bajo la placa norteamericana, y eso provoca gran fricción entre las placas, los límites entre placas, originando que se acumule gran cantidad de energía. Cuando esta energía, cuando el medio ya no puede aguantar, almacenar más, entonces disloca o hay un rompimiento, también se le conoce, lo que origina el desplazamiento repentino. Toda la energía se libera en pocos segundos. Entonces ahí lo vemos en la imagen. Nosotros podemos ahí ver el hipocentro. Cuando nosotros damos una localización, se dan las coordenadas, la profundidad, y ese sería el hipocentro. Entonces el epicentro más la profundidad, y se da cuando inicia una falla. Recordemos que un sismo está asociado a un deslizamiento de un área extensa, tan extensa como la misma magnitud del sismo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, todos esos datos sísmicos que se empezaron a coleccionar a principios del siglo pasado a nivel mundial, porque lo que es ahora el Servicio Sismológico Nacional se inauguró por un convenio que se hizo internacional, precisamente para instalar gran cantidad de estaciones sismológicas alrededor de todo el mundo, y precisamente toda la estructura interna del planeta y los límites, toda esta tectónica de placas que ahora así lo conocemos, pues precisamente tuvo gran avance con el estudio y el análisis de los sismogramas que se han generado durante muchas décadas. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo, sismo de 7.1 revive. Este es el de hace 3 años. Ahí tenemos también el del 1985, la Ciudad de México, zona de desastre, miles de víctimas, y vuelve la pesadilla. Al año siguiente se tuvo del 2017, se generó otro en febrero del 2018 de magnitud 7.2 en la región de Pinotepa Nacional, límite entre Guerrero y Oaxaca. Fue sentido aquí en la Ciudad de México, sin embargo, tuvo gran afectación en la región epicentral, y también hubo otro sismo, recordemos, en septiembre en el Golfo de Tehuantepec de magnitud 8.2, que también se sintió fuerte en México. Sin embargo, la mayor zona de afectación pues fueron todas las poblaciones cercanas o costeras en lo que es Oaxaca y Chiapas. Desgraciadamente, el centralismo sísmico nos hace olvidar de toda la actividad que no causa daños en la Ciudad de México. Sin embargo, en todas otras ciudades, principalmente cercanas a la costa, pues se llevan la peor parte de esta actividad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, les mostré en dónde estuvo la estación central de Tacubaya. Después pasó
al Instituto de Geofísica, lo que hoy es en Ciudad Universitaria, y estuvo varias décadas hasta el 21 de septiembre del 2015 que se inauguraron las nuevas instalaciones. Entonces, el equipo que se tenía y que les mostraba inicialmente, pues obviamente con la tecnología o paralela a la tecnología, principalmente en electrónica, pues han ido mejorando, de tal forma que si en 1910 se tenían los mejores instrumentos a nivel mundial, pues también ahora se tienen los mejores instrumentos adecuados a estas fechas. Sin embargo, pues aún se desearía tener más cantidad de observatorios sismológicos aquí en la República Mexicana. La que sigue, por favor. Entonces, miren, aquí les muestro el interior de una estación sismológica. Básicamente lo que tiene una estación sismológica son registros de velocidad, registros de aceleración y también GPS de alta resolución. Es lo que ahora actualmente se tienen en todas las estaciones sismológicas. La que sigue, por favor. Entonces aquí les muestro un mapa que se inició, lo hice de Vladimir y Pacheco, allá hace 20 años ya. Simplemente ahí hemos anotado, tenemos mapas de estas áreas. ¿Qué significa o qué nos dice este mapa? Bueno, todo lo que nosotros vemos ahí como bolitas, ¿verdad?, se refiere precisamente a áreas de rompimiento. Es donde todo ese material, de toda esa área se desliza y es lo que origina las ondas sísmicas. Entonces nosotros podemos ver, y este es de sismos fuertes, sismos importantes. Vemos ahí grandes extensiones de área. Del lado izquierdo vemos el sismo de 1932, que es el que más, de magnitud más grande, junto con el del 7 de septiembre de 2017, que recordaremos previo al del 19 de septiembre, que causó grandes daños en todas esas poblaciones. Entonces vemos ahí donde está ubicado el del 7 de septiembre y el sismo del 19 de septiembre. Entonces, comparativamente, por ahí en las costas de Guerrero, vemos la distancia que hay hacia la Ciudad de México, y ese fue uno de los grandes características de ese sismo del 19 de septiembre, la gran cercanía con la Ciudad de México, comparable con la distancia del sismo de Acambay. Y el sismo del 7 pues estaba aproximadamente a 700 kilómetros de la ciudad. La que sigue, por favor. Ahí vemos, esa es la actividad o las áreas de ruptura de los sismos que empezaron a ocurrir del año 2000 hasta la actualidad. Ahí vemos, el último que ocurrió fue el 23 de junio de este año, de magnitud 7.4 en la región de Huatulco. La que sigue, por favor. Esas son las áreas, miren, están asociadas, es sismicidad asociada al sismo que ocurrió del lado izquierdo en el Golfo de Tehuantepec, magnitud 8.2, y del lado derecho es un perfil, es como si lo viéramos de ladito. La que está abajo, que se ve del lado derecho, la parte media, y vemos que corresponde toda esa sismicidad a la placa de Cocos, que ya ha subduccionado, está bajo la norteamericana, está referente a la trinchera, y del otro lado vemos TGIG, es una estación que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez. Entonces ya vemos que prácticamente ese sismo rompió toda la litosfera y fue una extensión bastante grande. Doctor, Espíndola, 2 minutos, por favor. Perfecto. La que sigue, por favor. Ese es el mismo caso, el mismo ejemplo para el sismo del 19 de septiembre, a una distancia de 120 kilómetros. Ahí vemos dónde ocurrió, en la zona también, en una región intraplaca, en la placa de Cocos. La que sigue, por favor. Vemos la cantidad, ha temblado más en los últimos años. Bueno, este es un cronograma sísmico desde 1900 hasta el 2020. Vemos ahí que ha habido gran cantidad de sismos durante estos 120 años. No hay una distribución preferencial, más o menos podemos ver que estadísticamente es lo mismo. La que sigue, por favor.
Estos son del 2000 para acá, son los sismos más importantes. Tenemos desde el 2003, el del 1900, el del 85, y vemos ahí el del 2010, el del 2017. La que sigue, por favor. Entonces, una conclusión es que el análisis de registros sísmicos ha contribuido en el conocimiento de la estructura, tanto del interior del planeta como de la parte más superficial, como es la corteza terrestre. Actualmente conocemos más acerca de las regiones sismogénicas de México, así como sus causas y las que presentan mayor peligro sísmico. Los sismos no se pueden predecir, es más fácil prevenir que predecir. Gracias. Por la excelente presentación. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Amador Terán Gilmour. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro y doctor en ingeniería en la Universidad de Texas, Austin y California en Berkeley. Ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1989 y profesor invitado en varios posgrados. Ha formado parte de 2 mesas directivas de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, de 2 mesas directivas más en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Ha sido jefe del área de estructuras y jefe del área de desarrollo tecnológico y sustentabilidad en ingeniería civil en la UAM. Adelante, por favor, doctor Amador Terán, tiene 12 minutos. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a activar aquí la presentación. Déjenme poner el puntero. Bueno, yo voy a platicarles de la evolución del diseño sismorresistente en México, de esa ingeniería que decía el maestro Carlos para prevenir los grandes desastres. Lo primero que tenemos que entender es que los sismos han tenido y seguirán teniendo un enorme impacto en el entorno construido mexicano, y que la cuestión es precisamente como lo dijo el maestro Carlos: tenemos que ocuparnos permanentemente para que ese impacto cada vez vaya siendo menor. Las mejores herramientas que posee una sociedad humana para reducir las consecuencias de los sismos son la existencia de un buen reglamento de construcciones y su cumplimiento, que ese es todo un tema, así como el uso de enfoques, tecnologías y sistemas estructurales innovadores. Desde el punto de vista del reglamento, creo que hemos hecho muy buen trabajo, pero estamos quedándonos un poquito cortos en términos del poder usar todas estas tecnologías innovadoras que presentan grandes ventajas en términos de la seguridad del entorno construido. Lo que sabemos en el ámbito de la sismorresistencia lo sabemos a partir de una dolorosa historia de ensayo, error y mejora. Lo que hemos aprendido a cómo proporcionar estabilidad o una sismorresistencia adecuada a nuestros sistemas estructurales, pues ha sido a partir de ser testigos de muchos colapsos. Es a partir de esos colapsos que poco a poco fuimos aprendiendo lo que teníamos que hacer para garantizar la seguridad de vida de los ocupantes del edificio y prevenir el colapso. Digamos que con el tiempo hemos aprendido que no es trivial, desde un punto de vista de ingeniería, aportar sismorresistencia a un edificio ubicado en zonas de mediana y alta sismicidad. Por eso nuestros formatos de diseño han pasado de relativa simpleza de principios del siglo XX a hacer formatos de diseño muy refinados ya en la actualidad. Pensando en el advenimiento de la industria de construcción moderna, creo que ha habido cinco conceptos que han sido muy importantes para ir mejorando paulatinamente el diseño sismorresistente. El primero es de sistemas dúctiles, el segundo es de sistemas de control, diseño basado en desempeño, el análisis no lineal y el de diseño basado en resiliencia. Ahora, regresando al entorno mexicano, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen la prerrogativa de regular su desarrollo urbano y residencial. Entre otras cosas, se interpreta que esto les da el derecho a promulgar su reglamento de construcciones. Dado que en México tiene más de 2.500 municipios, sería posible tener un enorme número de reglamentos a nivel nacional. Pero la realidad es que todavía hay muchos municipios mexicanos que no han promulgado su reglamento de construcciones.
Ahora, por años hemos tratado de desarrollar con éxito limitado un reglamento modelo para el país. Seguimos intentándolo, hoy en día nos lo seguimos planteando, pero la verdad es que no lo hemos logrado. Ahora, en términos de reglamentación, el mayor esfuerzo a nivel nacional lo hemos invertido para la Ciudad de México. Algunas agencias del gobierno federal, como la Comisión Federal de Electricidad, han desarrollado reglamentos y manuales de diseño que consideran mapas de peligro sísmico y eólico a nivel nacional y que se enfocan al diseño de infraestructura. Ahora, dado que el reglamento de construcciones para el Distrito Federal lo podríamos considerar como un código modelo para nuestro país, lo voy a tomar como referencia a continuación. La última versión de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo fueron publicadas el 9 de junio de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Refiriéndome a estas normas, su primera sección rápidamente establece cuál es el propósito y alcance de las normas. Lo primero es que dice que las normas se aplican al diseño sísmico de edificios o de estructuras que tengan una estructuración similar a la de los edificios. Y plantea dos propósitos básicos cuando yo diseño un edificio en la Ciudad de México. Me voy a concentrar en el propósito B, que dice que bajo el sismo en que se basa la revisión del estado límite de prevención de colapso, que lo consideraríamos nosotros como el sismo base de diseño, no ocurran fallas estructurales mayores, entendiéndose como colapso, ni pérdidas de vidas, aunque se reconoce que pueden presentarse daños y o deformaciones residuales de consideración. Entonces, tal como dijo el maestro Carlos, el enfoque central de un diseño sismorresistente conforme a normas en la Ciudad de México es prevenir las pérdidas de vidas y el colapso del sistema estructural. Sin embargo, si viésemos un edificio después de un sismo y exhibiera este nivel de daño, el ingeniero que evaluara este edificio estaría relativamente satisfecho, porque este edificio ha cumplido con los requisitos de la norma. No hubo pérdidas de vida ni hubo colapsos. Sin embargo, este edificio terminó siendo demolido debido a ese nivel de daño. Entonces, a pesar de que un edificio esté adecuadamente diseñado conforme al reglamento, puede resultar en pérdida total después del sismo base de diseño. Y no se trata solo del costo directo, la pérdida financiera directa por el daño en ese edificio. Hay costos sociales, ambientales e incluso de no poder usar el edificio. El edificio genera riqueza, genera una función. Si yo no puedo usar el edificio, voy a perder muchos más recursos de los que quizás estén asociados al costo directo de la construcción. Entonces, desde el punto de vista de una sociedad humana resiliente, pues este enfoque, aunque es importante, porque es importante salvar vidas y prevenir colapsos, no piensa en qué pasa con las personas después del sismo. ¿Qué le pasa a una persona que perdió su patrimonio? Entonces, aunque hemos hecho mucho, tenemos que mejorar. Tenemos que hacer sistemas estructurales, no solo que no colapsen, sino que no se dañen. Ahora, en Ciudad de México, el sismo del 19 de septiembre evidenció lo lejos que están las expectativas de la sociedad civil del alcance del enfoque de diseño considerado por la normatividad actual. Entonces, desde 1920 los reglamentos de construcciones mexicanos han crecido en refinamiento y complejidad. Su evolución fue congruente con la de otras normas internacionales durante el siglo XX. Sin embargo, a principios del siglo XXI, las normas técnicas exhibían ya un desfase importante. Hacia el 2015, el único concepto que estaba incorporado en esta normatividad era el de sistemas dúctiles, el del prevenir el colapso. Pero estos cuatro conceptos que son muy importantes para el diseño sismorresistente mexicano no estaban incorporados. Es a partir de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, promulgadas en 2017 y actualizadas en 2020, que ya se muestra con claridad la disposición de la comunidad de ingenieros y de las autoridades de Ciudad de México de hacer posible la innovación en el ámbito del diseño sismorresistente. Y estos 4 temas que estaban pendientes finalmente han entrado a nuestro cuerpo normativo, aunque tenemos que hacer mucho más para darles el alcance que requiere una sociedad como la mexicana. Si dijéramos que
el avance en el conocimiento del diseño sismorresistente lo voy a representar aquí como lineal en todo el siglo XX y principios del siglo XXI. Es una idealización porque en realidad en la primera mitad del siglo XX estuvimos medio perdidos. Fue a partir de los 60 del siglo XX que empezamos a aprender exactamente lo que tendríamos que hacer para diseñar estructuras sismorresistentes más seguras. El desarrollo del conocimiento mexicano en relación al mundo lo muestro con esta línea roja. A partir del sismo del 57, que mencionó el doctor Espíndola, hubo una innovación muy importante en México. México estaba liderando la ingeniería sísmica a nivel internacional. A partir del sismo del 85, entramos en una etapa de reflexión en que tratamos de consolidar toda la innovación que habíamos propuesto hasta el momento. Fue un momento de sembrar, creamos posgrados, abrimos laboratorios, los programas universitarios fueron pasando de profesionales con ingeniería maestría y con maestría doctorado, y fuimos educando mucha gente egresada de posgrados mexicanos. Ya hacia el sismo de 2017 habíamos sembrado mucho y todas las inquietudes que trajo el sismo de 2017 nos ha llevado a una época de franca innovación. México tiene ahora mayor alcance que nunca antes, porque tenemos laboratorios, tenemos investigadores y tenemos una masa crítica de personas con posgrado que hace posible que en unos cuantos años la ingeniería sísmica, el diseño sismorresistente mexicano haya avanzado de manera espectacular. Entonces, en el México actual, el diseño sismorresistente evoluciona con rapidez y ofrece soluciones capaces de aportar mayor seguridad y bienestar a la sociedad civil. Nuestro país cuenta con avances técnicos notables y estamos emprendiendo proyectos excepcionales a nivel internacional. Entonces, aunque hoy en día contamos con un desarrollo técnico sólido y notable y tenemos buenas normas, todavía hay muchos retos por superar. Como dijo el maestro Carlos, todavía hay muchas cosas en las cuales ocuparse. El primero es que tenemos que ampliar el alcance de las normas. No es suficiente con prevenir la pérdida de vida y con prevenir colapsos. Es muy importante introducir el concepto de resiliencia como parte fundamental de nuestras normas y que para el sismo base de diseño las estructuras no se dañen severamente, de tal manera que no puedan resultar en pérdida total después de un sismo de alta intensidad. La segunda, la cobertura. Todavía hay muchos municipios mexicanos que no tienen reglamentación. Entonces tenemos que trabajar muchísimo para hacer posible que todos los municipios en México tengan su reglamentación. Otro tema que es muy importante y que todavía tenemos que trabajar mucho es el del cumplimiento de las normas. Aunque los reglamentos mexicanos son en general buenos, muchas veces no se cumplen. Y entonces ahí todavía tenemos que hacer muchísimo trabajo para que el reglamento se cumpla. De nada sirve que el reglamento sea bueno si no se está cumpliendo. Tenemos que dar mucho más espacio para la innovación. Hemos desarrollado soluciones que realmente podrían aportar muchos beneficios, tanto sociales, ambientales y monetarios a la sociedad mexicana, y todavía no estamos sacándoles todo el provecho que tenemos. Finalmente, la autoconstrucción, pues hay una industria de la construcción formal en México que está avanzando notablemente, pero hay problemas de décadas o de siglos que todavía no hemos podido resolver, como la construcción. Y finalmente, en cuanto a la sociedad civil, lo mejor es que esté informada, que forme parte de este esfuerzo por hacer un México mejor. Y yo me congratulo por este tipo de eventos, porque iniciar con eso es informar a la sociedad civil mexicana. Entonces, con eso vamos razonablemente bien, pero tenemos que hacerlo mejor si aspiramos a satisfacer las complejas necesidades de la sociedad mexicana moderna. Entonces, yo con eso termino mi contribución y le regreso el control al maestro Carlos. Maestro Carlos, no le escuchamos, está su micrófono. Sí, Carlos, está apagado. Sí, sí, perdón. Muchas gracias, doctora Terán. Le doy la voz entonces al maestro Carlos Jiménez Palacios. Él es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Tecnologías para la Información y Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, CAM,
y también maestro en Administración de Tecnología por la Escuela de Administración Telecom en Francia. En sus inicios en el sector asegurador mexicano desarrolló labor de definición técnico-funcional para la concentración e intercambio de estadística sectorial, así como el sustento de los proyectos gremiales del seguro de daños y automóviles en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Actualmente es el titular del seguro de daños y automóviles en esta asociación, donde es responsable de la planeación y ejecución del portafolio de proyectos, en particular de los estratégicos que forman parte del plan de expansión del mercado. Asimismo, es responsable de la agenda de vinculación con reguladores, gobiernos y la relación con cámaras del sector privado. Un aspecto importante que destaco y fue motivo de la invitación al maestro Jiménez es que tiene un interés personal en apoyar y participar activamente en los proyectos sociales que generen impactos generacionales, que fomenten una sana y sustentable convivencia entre los ciudadanos, así como lograr un impacto en el desarrollo del país. Adelante, por favor, maestro Jiménez. Tu micrófono, Carlos. Sí, adelante, maestro Jiménez. Si es que tiene apagado su micrófono, Carlos Jiménez. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bien. ¿Me escucho, verdad? Sí, ya te escuchamos, Adelante. Carlos. Perfecto. Sí, ¿qué tal? Saludaba, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan, y también un agradecimiento por la invitación. También felicitar el evento y un saludo a los compañeros de panel. Pues bueno, vamos a arrancar brevemente retomando un poco el punto que nos tiene aquí, que es un asunto para ocuparnos permanentemente. Quiero arrancar compartiendo que, bueno, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros es el organismo que agremia a las compañías de seguros en México. Prácticamente en su mayoría forman parte de esta asociación, y existe una vinculación muy interesante con autoridades y con otros elementos de la propia industria. No entraré en muchos detalles, simplemente para hacer un poco de antecedente, pero donde sí quiero hacer un poco de énfasis es que para el sector asegurador mexicano, hoy su plan estratégico contempla 5 grandes prioridades. Esas 5 grandes prioridades, una de ellas es la resiliencia ante desastres. Por ello, es muy importante hacer énfasis en por qué estamos también sumándonos a toda esta visión de proteger al país, a la ciudadanía, a nuestra infraestructura ante los desastres. Por supuesto, la resiliencia ante desastres, al ser una prioridad, es abordada desde el sector asegurador mexicano. ¿Por qué debemos ocuparnos todos? Atender las problemáticas que bien ya fueron explicadas técnicamente es tarea de todos. Y no solo es tarea de todos, es una tarea, como el título de este panel, una tarea completamente permanente. La pregunta de la audiencia será ¿por qué? Bueno, pues porque los desastres naturales están causando cada vez más pérdidas de vidas, están causando cada vez más pérdidas del patrimonio de las personas, de la familia, de las empresas, de las grandes ciudades, y México tiene una alta exposición a riesgos naturales. Hay referencias donde se menciona que México ocupa el lugar 23 entre los países con mayor riesgo por desastres naturales, y nos referimos a huracanes, tormentas, terremotos, y sobre todo el gran impacto que estos desastres tienen, pues afectan no solamente al patrimonio, a las casas, a los edificios, afecta en principio a la vivienda de las personas, afecta a la salud pública, ¿no? La atención médica, la hospitalización, la entrada y salida de medicamentos, la propia infraestructura de salud tiene un impacto en la salud pública, también tiene impactos en la educación, sobre todo cuando se refiere a daños en las escuelas, en los domicilios, y el tiempo que lleva la reconstrucción. Es una tarea permanente de todos. La transferencia de riesgo, la gestión de riesgos, una de sus grandes etapas es el transferir, el llevar estos riesgos
a instrumentos que nos permitan estar protegidos en caso de que ocurran. Ahora bien, México, hablando ya un poco en específico de la afectación a familias, empresas, al gobierno, en México el sector asegurador contabiliza que solamente el 20% de las viviendas en el país cuentan con un seguro para hacer frente a estos daños ante un sismo, y estamos hablando de todas las viviendas, pero cuando hablamos de un aseguramiento voluntario, este porcentaje se reduce al 6.5% de las casas en el país. En cuanto a las empresas se refieren, es muy importante hacer alusión que las empresas generan el 72% del empleo y el 52% del PIB del país. Cuando estas empresas, pequeñas, medianas empresas, se ven afectadas por un sismo, viene un impacto no solo para la empresa, sino para sus colaboradores, para toda la gente, para toda la economía alrededor de ellas, y esto nos lleva a respondernos por qué es una tarea de todos. Un poco para hacer contexto cómo nos ha ido en los recientes sismos. Ustedes saben, las pérdidas, por supuesto, totales de los sismos del 19 y del 7 de septiembre fueron mayores, y en cuanto a los bienes asegurados, al menos se lleva hasta ahora un conteo de cerca de 36,000 millones de pesos a lo largo del país, de los cuales cerca de 17,000 millones de pesos son en la Ciudad de México. Ya refería el maestro Víctor la importancia de las ciudades, cómo tienen esta alta concentración de riesgo, y bueno, pues por supuesto México forma parte de un territorio donde cerca del 40% del territorio nacional está expuesto a estos sismos, y cerca del 31% de su población. Es decir, somos un país altamente expuesto y todos estamos frente a este gran riesgo. Siguiendo en el tema de dónde podemos ubicar las grandes catástrofes, bueno, ahora estoy proyectando una lámina donde están las 10 catástrofes de la industria de seguros más o con mayor impacto en patrimonio, y bueno, por supuesto encontramos en principio el huracán Vilma en el 2005, pero los sismos ocupan el segundo lugar. El sismo del 19 de septiembre ocupa el segundo lugar en este listado de las 10 grandes catástrofes, y aquí podemos ver el monto en millones de dólares del impacto al patrimonio. Pero bueno, ¿por qué es tarea de todos? ¿Por qué nadie puede quedar fuera? El sector asegurador tiene una visión sobre la conformación de un gran ecosistema. Al estar todos expuestos, es importante que todos participemos. Ya refería el doctor Amador Terán la importancia de la participación de la academia, la importancia de la participación de la ciudadanía, y es por ello que el sector asegurador mexicano ha creado un ecosistema de colaboración donde participa el gobierno, por supuesto con sus grandes programas que son no solo de vanguardia, sino de reconocimiento internacional, como el FONDEN, que es el fondo que permite hacer frente a estos desastres y poder hacer financiamiento de estos riesgos. Los reguladores, ya hablábamos también hace un instante de la importancia de los reglamentos, no solo de la construcción, sino de la aplicación de los reglamentos, llevarlos a la práctica, y es aquí donde los gobiernos también tienen una gran labor. Los reguladores de la educación financiera, las estadísticas, la iniciativa privada tiene un gran papel en este ecosistema, y uno de los elementos más importantes, y subrayamos lo que ya se refería hace un instante, la participación de la sociedad civil, conocer la historia, saber los impactos, conocer los mecanismos para hacer frente a estos eventos, a estos sismos, por ejemplo, y sobre todo adoptar una cultura de aseguramiento para protegernos nosotros como personas y nuestro patrimonio. No todo es tarea del gobierno, no todo es tarea de la iniciativa privada, no todo es tarea de la sociedad civil. Somos un ecosistema donde debemos ocuparnos permanentemente, y nadie puede quedarse fuera de esta labor. ¿Qué hemos aprendido? Aprendimos muchas cosas y seguiremos aprendiendo. Por supuesto, los desastres generan en la ciudadanía, ya lo refería, pérdidas en los hogares, pérdidas en los activos productivos, las pequeñas, medianas y grandes empresas, los empleos. Somos una sociedad vulnerable que debe siempre estar aprendiendo.
Y ante estos más recientes fenómenos, eventos naturales, desastres, hemos aprendido muchas cosas y tenemos 4 grandes retos que el sector asegurador mexicano continúa aportando para poder llegar a ellos. El primero es contar con un programa de primeros gastos de emergencia, una cobertura para hacer frente a los primeros gastos de emergencia, para apoyar a las víctimas de eventos catastróficos. 2, llevar la ayuda a quien la necesita de forma muy oportuna. Con estos programas de aseguramiento cada vez hay mejoras en los programas de seguros, son más vanguardia, hay mucha vanguardia detrás de los productos, cada vez son más prácticos, cada vez son mucho más ágiles para que los recursos lleguen mucho más rápido a quienes los necesitan. Necesitamos como reto 3 mejorar la información indudablemente. ¿Para qué? Para conocerla y estar preparados, hacer que la ciudadanía esté preparada. Y el reto 4 también es fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía ante la resiliencia poblacional. Ya casi para terminar, el sector asegurador mexicano continúa sus esfuerzos en llevar esto a mucho más foros para poder hacer más ecosistema. Recientemente, apenas la semana pasada, se conformó la Comisión de Seguros dentro del marco de Arise, que es la red del sector privado, la red del sector privado que además es auspiciada por la Agencia Nacional, por la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, y aquí hay una gran red de aliados donde se tienen 3 grandes ejes de acción. El primero es cómo buscar, cómo conseguir que en efecto las grandes ciudades tengan una cobertura de riesgos emergentes para cubrir gastos, los primeros gastos ante la emergencia, hacer que las grandes ciudades, principalmente las vulnerables, tengan este tipo de coberturas. El eje 2 es un ecosistema de acelerar, que sirva para acelerar la cultura en la ciudad del aseguramiento, tanto en pequeñas, medianas y grandes empresas, pero más importante aún, en seguro de casa habitación. Simplemente por hacer alguna referencia, hay mucho menor aseguramiento de casa habitación y en muchas condiciones inclusive puede ser aún más accesible un seguro de casa habitación que inclusive un seguro de automóvil o que inclusive un dispositivo móvil inteligente. Y finalmente el eje 3 es el fortalecimiento de los mecanismos de transferencia de riesgos y concluyo para estar en tiempo. Una gran labor también que hace el sector asegurador mexicano es llevar esta cultura del seguro a través de campañas de educación financiera a las personas, a las escuelas, a las universidades, y recientemente, apenas hace un mes, se creó el sitio amissegurodevivienda.com, que es un sitio completamente orientado a que las personas sepan cómo funciona el seguro de casa habitación para hacer frente a un sismo, a un huracán, a una erupción volcánica, cómo hacer frente a los desastres, y además hay una gran labor a través de una difusión importante en redes sociales sobre cómo permear y sensibilizar el acercamiento a la transferencia de riesgos, al aseguramiento, con una campaña muy fácil de escuchar, de entender. Hemos tomado ahora como emblema los dioses prehispánicos de los sismos, el dios mexica de los terremotos, el dios azteca de los volcanes, y con esto tratar de seguir haciendo difusión. Está el sitio, y sobre todo llegar a mucho más cultura en la ciudad, en las grandes ciudades y sobre todo en el país. Y bueno, con esto no dejar de mencionar, somos un ecosistema que debemos seguir haciendo frente todos y de manera continua. Nadie debe quedarse fuera y estar sobre todo muy cercanos de la resiliencia poblacional. Por mi parte sería todo. Dejo aquí el sitio oficial de AMIS, las redes sociales, y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Jiménez. Tenemos unos cuantos minutos, ya no daría pie para una discusión entre nosotros. Les pediría amablemente que respondieran de manera récord, ¿no?, extraordinaria, en un minuto, algunas preguntas que han surgido. La primera sería para el doctor Espíndola. Pregunta una persona del auditorio:
¿Por qué no se habla de grados Richter ya cuando se menciona un sismo? Bueno, miren, no se habla de grados, no se habla ni de grados Richter. Actualmente la magnitud utilizada a nivel mundial, muy generalizada, es la magnitud de momento sísmico, porque está asociado a la estimación del momento sísmico que se genera cuando ocurre un sismo. Básicamente se trata de encontrar todo este momento que tienen el desplazamiento en la misma fuente, entonces es una cantidad más objetiva. Richter la generó su formulación en 1936 para características muy especiales y nunca han sido grados. Nosotros les ponemos grados, pero realmente, o gente le acostumbra a poner grados, no existen los grados Richter, era escala de Richter, y los grados implica algo lineal y en este caso no lo es. Gracias. Muchas gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Amador Terán. Él mencionó la carencia de reglamentos de construcción, existencia de reglamentos de construcción en estados y municipios en una gran extensión. Algunas personas dicen, bueno, como el reglamento de la Ciudad de México es muy riguroso y es muy actualizado, ¿lo puedo adoptar para mi municipio, para mi estado? ¿Es eso recomendable? Digamos, a falta de algo mejor y específico, pues sería el único camino que seguir. Pero la verdad es que la ciudad, el reglamento para Ciudad de México está pensado para Ciudad de México. Y hay muchas zonas del país que no tienen las mismas circunstancias que Ciudad de México. Ni sus tipos de terreno, ni su sismicidad, ni su peligro natural. Entonces, no siempre es prudente usar reglamentaciones hechas ex profeso para otro lugar en el lugar en el que estamos. Entonces, por eso es que hemos seguido intentando hacer un código modelo para todo el país, que de alguna manera, en un formato general, sea la base para que cada municipio introduzca sus particularidades. Pero entonces, digo, si no hay de otra, pues sería la opción a seguir, pero lo más recomendable es que los municipios desarrollen su propia reglamentación que tome en cuenta las particularidades del municipio. De acuerdo. En otras palabras, debe ser un traje a la medida, no más. Así es. Muchas gracias, doctor. Para el maestro Carlos Jiménez, me gustaría que hiciera un comentario final en términos, algo que él mencionó, de la percepción de la población en términos de la vida útil de un edificio, una casa, y aquello que yo considero que debo asegurar o no. Alguien podría pensar que un edificio es eterno, pero no lo es. En realidad debe haber una percepción muy objetiva. Sí, en efecto, como ciudadanía tenemos que tener muy presente que todos estamos expuestos. Es muy común la filosofía de a mí no me va a pasar y a mí no me va a afectar. Todo mundo debemos hacer una conciencia respecto a qué riesgos estamos expuestos. Inclusive se puede llegar a pensar que si yo estoy en una habitación, en una casa habitación rentada, pues no debería asegurarme porque no es mía, pero también debemos pensar que al interior está nuestro patrimonio, nuestros bienes muebles, inmuebles, y que todos tenemos una exposición no solo en nuestra integridad como persona, sino lo más importante que puede venir después de nuestra integridad personal, que es nuestro patrimonio, y hacer mucha conciencia de que todos estamos expuestos y evitar este pensamiento de yo no voy a tener ningún impacto, a mí no me va a pasar, y esto es lo que normalmente lleva a no estar tan cercano a esta cultura del aseguramiento. Excelente, muchísimas gracias. Agradezco a todos nuestros panelistas, excelentes presentaciones, motivos de reflexión sin duda, y al auditorio les agradezco mucho su atención. Los invito que se queden a la siguiente charla, que tiene que ver con las tecnologías para el monitoreo de esto. Que tengan muy buen día, muy amables. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a todos, hasta pronto. Gracias.